Miren, vamos a trabajar con lo que es la guía de tu segundo examen de trigonometría y geometría. Antes que nada les quiero dar un anuncio, les quiero comentar algo. Y es que durante lo que va a ser los próximos días voy a tratar, de hecho ahorita que acabo de grabar esto, voy a empezar a hacer la guía del tercer examen y el último de funciones trascendentes y la derivación de estas mismas. Pero también les quiero hacer el anuncio de que después de hacer eso voy a estar trabajando algunos problemas de lo que es el título de mate y el título de la conservación de la energía. Por si quieren estar atentos, no sé si se los voy a mandar por el grupo, pero no creo. Pues ya de ahí ya habremos salido, ya cuando empiece a subir. Por si se quieren dar una vuelta, porque voy a estar resolviendo algunos ejercicios por aquí. Y pues eso es lo que les quería dar antes de empezar. Miren, hoy también les traía otra cosa, que quería dar un repaso sobre algunos conceptos que veo que a muchos les fallan. Y les quería dar un repaso para ver qué problema tenemos aquí. En este caso quiero darles un poco de entendimiento de lo que es un exponente negativo y su diferencia con una función inversa. En este caso, vemos aquí. Vamos a interpretar lo que es un exponente negativo. Un exponente negativo dentro de en una fracción más bien, nos indica que esta fracción la vamos a voltear. Así vagamente vamos a decir que volteamos la fracción. Pero lo que en realidad pasa es que si nosotros tenemos un número cualquiera representado por A y yo lo elevo a la menos 1 o un exponente negativo, lo que pasa es de que aquí es como si hubiera un imaginario, ¿no? Entonces está insultando. Pero lo que en realidad estamos haciendo es que al elevar a la menos 1 estamos buscando un número que sea el inverso multiplicativo. O sea, tal que al yo multiplicar un número A por su inverso multiplicativo, que lo expresamos con un exponente negativo, esto nos dé como resultado el elemento neutro multiplicativo, que es el 1. Entonces eso es lo que significa un exponente negativo, que en este caso normalmente si tenemos y a por a la menos 1, eso se interpreta como un 1 sobre a, ya que normalmente solemos decir que este a con este a se cancela, no se simplifican y nos queda 1. Pero en realidad lo que pasa es eso, que estamos multiplicando por un exponente negativo, al ser el opuesto, que en realidad estamos dividiendo. Entonces, si tenemos por ejemplo a a la b, o sea un número cualquiera a entre un número cualquiera b elevado a un exponente cualquiera n, pero este n es negativo, entonces lo que vamos a hacer es voltear la fracción y el exponente cambia positivo. Esto es lo que pasa. O si tuviéramos, por ejemplo, acá a la menos 2, este a la menos 2 pasaría acá como a la 2 y ya con exponente negativo. Entonces aquí vemos unos ejemplos. Si tenemos 5 a la menos 1, esto es igual a 1 entre 5. Y si tenemos, por ejemplo, 4 tercios a la menos 2, esto es como si tuviéramos 3 cuartos a la menos 2, ¿no? El denominador pasa al numerador y el numerador pasa al denominador. O sea, se voltea la fracción y el exponente se vuelve positivo. Ya les digo que en realidad lo que pasa es que estamos buscando un número tal que al multiplicarlo por el número por la base de esta de aquí nos dé 1, ya que si multiplicamos 4 tercios por 3 cuartos, lo que va a pasar es de que nos va a dar como resultado 1. Entonces, acá vamos a ver otro concepto. Si tenemos una función f de x cualquiera d, que está también representada por y, entonces si yo tengo la función inversa de esta x, es decir, si yo tengo esta función inversa y yo le doy a esta función inversa lo que me sale de la función original, me va a devolver a lo que entró a la función original. Es lo que normalmente se suele decir, ¿no? De una función inversa es lo que tenemos que definir. Normalmente a la función normal se le suele definir como una maquinita
que tú le das de entrada un valor x, eso parece más un alfa que un x, un valor x y te devuelve un valor y, pero en este caso la máquina, que sería la función inversa, tú le das de entrada un valor y te devuelve un valor x. Eso es lo que tenemos que entender de qué es una función inversa. Aquí podemos ver unos ejemplos de cómo encontramos una función inversa. Fíjate, si pones atención, aquí lo que tenemos es que yo tengo que mi función f de x le llamo 1 sobre x. Eso es una función cualquiera, puede ser con cualquier función. Entonces y es igual a 1 sobre x. Entonces y aquí le damos a la menos 1 en ambos miembros. Entonces nos queda que 1 sobre y es igual a x. Entonces así encontramos cómo funciona esta función inversa. Entonces simplemente reemplazamos donde vemos y, ponemos x, y donde vemos x, ponemos y. Y así obtenemos la función inversa. Pero en este caso nos damos cuenta que la función inversa coincide con la función original. Entonces la función inversa es exactamente la función original. No, fíjate. Bueno, ¿y cómo podemos comprobar que la función inversa es correcta? Yo lo puedo comprobar tal que al evaluar la función inversa en mi función original me va a devolver simplemente el valor de x. En este caso mi función inversa de x es 1 sobre x. Entonces si evalúo esta función inversa en mi función original, que era 1 sobre x, entonces fíjate, aquí me queda 1 sobre 1 más x, multiplico por x arriba y abajo. Entonces este x simplifica este y me queda simplemente x. Entonces podemos decir que la función, fíjate, aquí está, la función inversa evaluada en la función original es simplemente la función, aquí está, es simplemente x. O sea, es como que si esta función inversa se simplificara con la función original y me devolvieran el valor de x. Y aquí podemos ver otro ejemplo, suponiendo que el coseno de x me da un valor y cualquiera. Entonces, si yo agarro la función inversa del coseno, que es el arco coseno, y le meto el valor que me dio acá, me va a devolver el argumento x. Y con el... es importante también entender esta cosa de aquí, que veo que se confunde. Esto de aquí no es coseno a la menos 1, es coseno inverso, no te confundas. Perdón. Fíjate, aquí dice coseno a la menos 1, pues lo puedes entender así, pero no es coseno a la menos 1, es coseno inverso, es un error. De hecho, leerlo como coseno a la menos 1. Se debe entender como coseno inverso. En este caso, si evalúo el coseno inverso en y, esto es igual a x. El coseno inverso es exactamente lo mismo que el arco coseno, nada más que el arco coseno es otra forma de escribir el coseno inverso. Pero escribas como lo escribas, es correcto poner esta notación de coseno inverso o la notación de arco coseno. También otra cosa que quería dar aquí un repaso, fíjate, era cómo pasar de radianes a sexagesimales e inversa. Fíjate, hay que recordar que un pi radian es exactamente lo mismo que 180 grados sexagesimales. Entonces fíjate, aquí quiero que veas cómo convierto 45 grados sexagesimales a radianes, que normalmente es lo que tenemos que hacer. Si tuviéramos que convertir de radianes a 180 grados, simplemente tendríamos que multiplicar aquí a los radianes, que estos serían radianes los que teníamos que convertir, por 180 grados sexagesimales entre pi. Y así podríamos obtener de radianes a sexagesimales. En este caso, fíjate, si multiplicamos 45 grados sexagesimales por pi entre 180, que en realidad esto es un 1, ya que pues un radiante, digo, un pi radian sería 180, entonces nos queda 180 grados sobre 180 grados, lo cual es 1. Y multiplicar por 1 no afecta en nada nuestra expresión. Entonces, fíjate, este 45 lo escribo de tal manera que me queda sobre el 180 y puedo simplificar los grados, ¿no? Entonces me queda 45 sobre 180 por pi. Y 45 sobre 180 es exactamente un cuarto. Entonces nos queda que es un cuarto de pi. Por lo cual podemos decir que 45 grados es un cuarto de pi. Y así es una manera de convertir estos grados
sexagesimales a radianes. Y ya les digo como que también pueden hacer el proceso inverso. Entonces, ya con esto ya podemos entrar ahora sí al primer problema. Nos dice, dada la función, dada la gráfica, debemos de hallar la función en seno. Es decir, que nos dan esta gráfica y nosotros vamos a encontrar la función en seno que haga que ocurra esta gráfica. Entonces, fíjate, primero que nada debemos de saber lo siguiente. Que a una función seno la puedo escribir de la siguiente manera, como y igual a una constante a que sería la amplitud por el seno de el argumento bx, donde b más c, donde b y c son números reales. Entonces, de esta manera aquí podemos ver unas formulitas, ¿no? Pues a pues no cambia, a simplemente es, fíjate, la altura donde llega la onda. Fíjate, aquí sube 4 y también baja hasta 4. Entonces, el periodo se puede definir como cada cuánto ocurre la onda. En este caso, si te fijas, aquí ocurre una onda aquí. Ahí está, fíjate. Y esa onda también se puede escribir como la x final de aquí menos la x inicial de acá. Y podemos encontrar fase inicial y fase final, que esas ya son otras cosas, que sería pues a dónde empieza y dónde acaba la gráfica de nuestra función. Entonces pues aquí sería donde acaba, ¿no? nuestra onda, ¿no? Aquí es donde inicia, que diga, y aquí es donde acaba esta onda, claro está. Si agarramos otra onda que venga desde acá, pues aquí acabaría. Entonces fíjate, ay perdón, ahí está. Fíjate, para calcular el periodo, entonces lo que yo hago es agarrar la x final, que en este caso veo que es 5pi, y le debo de restar la x inicial, que veo que es pi. Entonces 5pi menos pi, pues es 4pi. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? Que el periodo también era igual a 2pi entre nuestra constante b. Entonces, yo puedo decir que el periodo, que era 4pi, es igual a 2pi entre b. Entonces aquí puedo despejar b. Entonces si yo despejo b, lo puedo hacer elevando a la menos 1, que es lo que vimos ahorita, ¿no? Entonces si elevo a la menos 1 nos queda 1 entre 4pi. Y de este lado se voltea la fracción, ¿no? Entonces este b sube al numerador y el 2pi baja. Entonces ya aquí simplemente este 2pi lo paso para acá a multiplicar, ¿no? Entonces me queda que b debe ser igual a 2pi entre 4pi. Entonces si te fijas puedo simplificar este pi con este pi. Y nos queda simplemente 2 cuartos. Y 2 cuartos es un medio. Entonces b vale un medio. Entonces fíjate, ahora con esto ya conozco b y conozco mi x inicial. Entonces ya puedo calcular lo que sería la constante c. Entonces, fíjate, en este caso, yo sé que b vale un medio, ¿no? Agarro la fase inicial en este caso para despejar c. Puedo agarrar también la final y no hay problema. Entonces, fíjate, si agarro la inicial, entonces ya tengo b, que es un medio. Ya tengo x inicial, que en este caso, pues x inicial es pi. Ahí está. Y pues c es lo que quiero conocer. Entonces, fíjate, estos paréntesis me están diciendo que pi se está multiplicando por un medio, por lo cual aquí simplemente se sobreentiende que es un medio de pi, ¿no? Más una constante. Entonces, si paso a restar acá, entonces me queda que c debe ser igual a menos un medio de pi. Entonces ya con esto puedo formar lo que sería la función del seno. Entonces fíjate, ya conozco el a, que en este caso te dije que era 4, ¿no? Porque es todo lo que sube. En este caso, nuestra función sube hasta 4 y también baja hasta 4. Entonces la amplitud debe ser a. Entonces aquí cambiamos esto y decimos que a vale 4 del seno de b. En este caso, que diga b, dijimos que valía un medio. Entonces es un medio por x. Menos la constante c, que bueno, más la constante c, que en este caso es menos un medio de pi, claro está. Entonces así nos queda, ¿no? La función de... Ay, perdón. La función de nuestra función seno. De esta aquí. Bueno, esta en realidad toda la función, pues, pero se entiende. Que corresponde al inciso D. Entonces vamos aquí.
Para pasar al siguiente ejercicio, que es una ecuación trigonométrica, debemos de saber lo siguiente, que sería cuánto valen las funciones trigonométricas en cada cuadrante. En ese caso, algo que me gusta a mí usar para recordar qué es los cuadrantes es usar una cosa que nos dice, que nos dice así: todos cenan tacos. Todos cenan tacos. Y me recuerda de que en el primer cuadrante todas las funciones son positivas. En el segundo, el seno es positivo. Y en el tercer cuadrante, la tangente es positiva. Y en el cuarto cuadrante, el coseno es negativo. Recuerda, todos cenan tacos. Todos cenan tacos. Inteligente, ¿no? Es que cada quien se debe inventar aquí sus mañas de recordarse todo. Entonces, fíjate. Entonces, si aquí todas son positivas, entonces aquí lo que es la tangente es positiva, el seno es positivo y el coseno también debe ser positivo. Por lo tanto, también la cotangente, que sería el recíproca de la tangente, la cosecante, que sería la recíproca del seno, y la secante, que sería la recíproca del coseno, también son positivas. Y acá el seno es positivo. Entonces la tangente debe ser negativa y el coseno también debe ser negativo. Por lo tanto, aquí, ¿qué pasa? Que la cosecante también debe ser positiva al ser la recíproca del seno. Entonces estas deben ser positivas. Y también la cotangente debe de ser negativa y la secante también debe ser negativa. ¿Y qué pasa acá cuando la tangente es positiva? Entonces, si la tangente es positiva, entonces el seno es negativo, el coseno es negativo y la cotangente, ¿no? Debe ser también positiva porque es la recíproca de la tangente. Y entonces, pues la cosecante también debe ser negativa al igual que el seno. Y el coseno también debe ser negativa. Que diga la secante debe ser negativa al igual que el coseno. Y acá pasa también lo mismo. Que si el coseno es el único positivo aquí, entonces la secante también debe ser positiva. Y entonces la tangente debe ser negativa y la cotangente también debe ser negativa. Y de aquí nos falta el seno, pero el seno solo es positivo en el primero y en el segundo cuadrante. Entonces aquí también debe ser negativo. Seno debe ser negativo y su recíproca también debe ser negativa. Entonces nos queda de esta manera. Bueno, no sé si entienden, pero es importante que pues, vayan entendiendo esto de los signos en los cuadrantes. Miren, entonces ya vamos a poder pasar a resolver la ecuación trigonométrica. Nos dice resolver la ecuación trigonométrica y aquí ojo que nos dice que debe de ser el x debe de ser mayor o igual que 0 pero menor o igual que 2pi. Entonces, fíjate, aquí pon atención. Lo primero que vamos a hacer es a esta ecuación de aquí, ahí está, la voy a reescribir así. A la tangente la voy a reescribir como seno sobre coseno de x. Seno de x sobre coseno de x. Y a la secante como 1 sobre coseno de x. Y el coseno de x pues ya lo que dejo igual. Aquí les recomiendo que siempre intenten buscar convertir todo a senos y cosenos para que todo sea más fácil de manipular. Entonces fíjate. Fíjate, seno sobre coseno de x lo puedo reescribir como seno de x por 1 sobre coseno de x. Entonces aquí puedo simplificar 1 sobre coseno de x con este 1 sobre coseno de x. Entonces nos queda simplemente a raíz de 3 seno de x más coseno de x. Entonces fíjate lo que puedo hacer ahora. Te digo, es aquí, fíjate bien, ahí está. Divido ambos miembros entre el seno de x.
Entonces al dividir en ambos miembros entre seno de x, esta fracción la puedo separar como fracciones homogéneas, ¿no? Entonces nos queda simplemente raíz de 3 por seno de x entre seno de x más coseno de x entre seno de x. Entonces fíjate, este seno de x se lo puedo simplificar con este seno de x. Entonces me queda simplemente raíz de 3 más coseno de x sobre seno de x. Aquí ya lo podría poner como cotangente de x. Pero a mí lo que me interesa es hacer lo siguiente. Llevo este raíz de 3 lo paso acá como menos raíz de 3. Y ahora lo que voy a hacer es elevar a ambos miembros a la menos 1. Entonces la fracción recuerda que se volteaba, ¿no? Entonces el seno se va para arriba y el coseno para abajo. Y la raíz de 3 se va al denominador, pero no podemos dejar una raíz en el denominador. Entonces lo multiplico por raíz de 3 entre 3 para racionalizarlo. Entonces me queda simplemente menos raíz de 3 sobre 3. Entonces ahora con esto aquí, Houston, tenemos un problema, ya que aquí tenemos algo negativo. Podríamos aplicar directamente la arco tangente, pero quiero que observe lo que pasa. Fíjate, yo debo encontrar primero, vamos a ignorar ese menos, yo debo encontrar un ángulo θ tal que al sacarle la tangente me dé como resultado raíz de 3 sobre 3. Es decir que θ debe ser igual al arcotangente de raíz de 3 sobre 3. O también podemos decir la tangente inversa de raíz de 3 sobre 3. Fíjate. Entonces, en este caso, en tu calculadora puedes comprobar, ¿no? Trabajando en radianes, claro está. Aquí ocupamos trabajar en radianes para resolver estas ecuaciones trigonométricas, que es lo que se te va a pedir. Fíjate, en este caso, θ va a valer un sexto de pi. Entonces, si ubicamos un sexto de pi, esto si tú lo pasas a grados sexagesimales, te va a dar 30 grados sexagesimales. Entonces, si nosotros ubicamos en el plano cartesiano, fíjate, primero que nada, debemos de recordar dónde era positiva la tangente y dónde era negativa. Entonces dijimos aquí, todos senan todos eran tacos, ¿no? Entonces aquí, fíjate, en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante es positiva la tangente. Entonces no me sirve. Porque yo acá en mi ecuación trigonométrica había planteado tal que la tangente de x fuera menos, o sea, un número negativo. Entonces, donde va a ser negativa es fíjate, en el segundo y en el cuarto cuadrante. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Este ángulo de 30 grados, ¿cómo lo interpreto? Vamos aquí sobre el eje de las x. Voy a formar un ángulo de 30 grados. Entonces un ángulo de 30 grados más o menos sería como así. Siempre vamos a hacerlo siempre respecto al eje de las x. Siempre respecto a este eje. Sin importar cuando estemos resolviendo estas. Entonces, fíjate. Vamos a medir entonces este ángulo. Todo el ángulo que se forma a partir de aquí hasta acá. ¿Cómo lo hago? Hay que recordar que todo esto aquí, dar media vuelta a una circunferencia, es lo mismo que 180 grados sexagesimales, pero 180 grados sexagesimales coincide con pi radianes, que nosotros estamos trabajando en radianes. Entonces, si yo sé que esto de aquí vale 30 sexagesimales o un sexto de pi, y que aquí lo estamos manejando como un sexto de pi, estamos trabajando en radianes, y sé que todo el ángulo completo vale pi, entonces este pequeño, toda esta parte de aquí, de este ángulo, fíjate, a ver, todo este ángulo de aquí debe de valer pi menos este pedacito de aquí, es decir, pi menos un sexto de pi, lo cual nos da 5 sextos de pi para encontrar una solución. Pero la otra solución nos dice que está en el cuarto cuadrante. Entonces, respecto al eje de las x aquí sobre este eje, voy a hacer otra vez un ángulo de 30 grados, que más o menos sería algo así, más o menos.
no tanto así, pues, pero lo importante es que se entienda, no que se vea tan bien. Entonces, fíjate, para yo encontrar todos estos grados, fíjate, es como si yo diera toda esta vuelta de aquí. Fíjate, ya que los ángulos siempre lo vamos a medir, ya cuando son los ángulos como tal para las respuestas, lo vamos a medir respecto al incremento positivo del eje de las X, es decir, cuando nos movemos para acá en las X. Entonces, si yo me muevo todo esto de aquí, me da 360 grados, es decir, si doy toda una vuelta, si doy toda la vuelta, me muevo 300, ahí no, ahí no está, así, me muevo 360 grados. Y si yo nada más me muevo esto de aquí, me muevo 360 grados menos los grados de este pedacito de aquí. Que los grados de este pedacito de aquí conocemos que es un sexto de pi. Entonces toda la vuelta menos este pedacito debería ser 2 pi, ¿no? Porque 360 grados sexagesimales es 2 pi, o sea, toda la vuelta, que acá se nos indica, ¿no? Que debe ser en lo que cabe de la circunferencia trigonométrica. Entonces, nuestra otra solución debe ser los 2 pi que tenemos aquí menos un sexto de pi, que es lo que le quitamos. Que en este caso, si operamos esto, nos da 11 sextos de pi. Entonces, así encontramos las dos soluciones. Y decimos que x pertenece al conjunto. O sea, que puede tomar cualquier valor de este conjunto formado por 5 sextos de pi y 11 sextos de pi. Fíjate qué elegante se ve, ¿no? Poner a escribir así. Se ve muy, muy bonito. Muy nice. Entonces, mira, ya vamos con el tercer problema. Ya que hicimos este. Este es el más facilito, creo yo, de toda la guía. Simplemente se nos da el lado C. Fíjate, se nos da el lado C. Se nos da el ángulo alfa. Y nos dice que gamma vale 90. O sea que estamos trabajando en un triángulo rectángulo. Y nos pide encontrar B. Está aquí. Entonces, fíjate, yo puedo usar la definición del coseno. Que el coseno de un ángulo teta, o sea, de un ángulo cualquiera, debe de ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Trabajando geométricamente, claro está. Si estuviéramos trabajando entre un plano cartesiano, ya sería una definición diferente de abscisa entre radio. Ya al formar la circunferencia trigonométrica. Que la vez pasada yo no te dije eso del radio porque ya explicarte todo lo de la circunferencia trigonométrica que ya hubiera sido demasiado, ¿no? Ahorita ya te di un repaso y también tú ya deberías de medio tener una idea, ¿no? De qué es. No me voy a meter tanto en eso. Fíjate. En este caso, cateto adyacente. Vamos a sacar el coseno de alfa. Que en este caso... perdón. El coseno de alfa debe ser cateto adyacente a alfa. Fíjate, este es alfa. Entonces el que está pegadito a alfa es B, el cateto. Oye, no, este no puede ser porque esta es la hipotenusa. Entonces no puede ser un cateto adyacente. Entonces debe ser B forzosamente porque esta es la hipotenusa. Entonces C es la hipotenusa. Entonces cateto adyacente a alfa es B. Ahí lo ponemos. Y cateto, y que diga, perdón. Y la hipotenusa pues siempre va a ser la misma, que es C. Y coseto debe ser coseno de alfa. En este caso ya conocemos alfa y conocemos C. Entonces, como nos están pidiendo despejar B, pues podemos despejar B, ¿no? Entonces esta C la paso a multiplicar acá. Y nos queda que B debe ser igual a C por coseno de alfa. Y pues C, aquí nos da el problema, que es 29. Y que alfa vale 43.6028 grados sexagesimales. Entonces, si operamos esto en la calculadora, recuerda cambiarla a grados sexagesimales, que te lo pone ahí como la opción de o como opción de gris, que sería algo así. Así te lo pone cuando vas a cambiar de unidad de ángulos. Es importante que lo tengas aquí para resolver estos en degree. Ten cuidado de no dejarla en radianes, luego te va a pasar de que vas a decir, no, tenía la calculadora en radianes y te va a salir mal. Entonces, si hacemos esto aquí, nos va a dar un número muy cercano a 21, que lo vamos a redondear en este caso a 21. Y vamos a decir que B vale 21, que corresponde al inciso A. Entonces, fíjate,
Ahora vamos ya con el cuarto problema. Nos pide resolver este triángulo para beta, para gamma, o sea, este ángulo de aquí, si el lado A, este de aquí, vale 11 y este lado de aquí vale 18.5244. Y también conocemos este otro ángulo de aquí. Entonces fíjate, para esto voy a plantear ley de senos, que nos dice que al dividir un lado entre el seno del ángulo que está opuesto a ese lado, trabajando en triángulos o bicuángulos, claro está. Esto pues así está definido, ¿no? Entonces, si dividimos el lado A entre el seno del ángulo opuesto a este lado, que yo lo represento como teta sub A, tú puedes usar otra notación que te puedas encontrar por ahí, por internet, no sé. Pero que sea una notación que se entienda, ¿no? Entonces, esto debe ser igual a una constante cualquiera. Y yo le puedo llamar P. Puedo decir que P es igual a, fíjate, al lado entre el seno del ángulo que está opuesto a ese lado. Y esto va a ocurrir para todos los lados. Es decir, que si yo divido, aquí en este caso, este A entre el seno del ángulo que está aquí opuesto, que en este caso es alfa, me va a dar P. Y si yo divido B entre el seno del ángulo que está opuesto a este lado, que en este caso es beta, me va a dar también P. Y si yo divido en este caso este lado C entre el seno del ángulo opuesto, que en este caso es gamma, me va a dar P también. O sea, me va a dar esta misma constante que se repite, que varía pues de cada triángulo, pero que se repite en este mismo triángulo o bicuángulo, claro está. Entonces aquí ubicamos que de A, el ángulo que está opuesto a este lado es alfa, ¿no? Ahí está, entonces decimos que A entre seno de alfa debe ser igual a B entre el ángulo opuesto a B, en este caso el lado opuesto a B, vemos que es beta. Entonces, así lo planteamos. Entonces, si yo elevo ambos miembros a la menos 1, también acá elevo a la menos 1, entonces es simplemente darle vuelta a la fracción. En este caso, pues el seno de alfa entre A es igual al seno de beta entre B. Tú me dirás, oye, pero ¿para qué estás sacando el seno de alfa y el de beta y no sé qué? Yo aquí no veo gamma. Fíjate, vamos aquí a avanzar. Yo te digo que vamos a llegar a gamma, pero ten paciencia, por favor. Vamos a llegar a gamma, pero vamos a hacer un poquito más de recorrido. Fíjate, ya con esto, yo conozco lo que es A, conozco lo que es beta y conozco B, ¿no? Entonces puedo calcular alfa. Entonces A vale 11, beta vale 75 grados sexagesimales y B vale 18.5244. Entonces si reemplazo esto de aquí en estos valores de aquí, entonces este 11 lo paso a multiplicar y me queda 11 veces seno de 75 entre 18.5244. Entonces este seno pues lo paso como arcoseno, ¿no? O sea, aplico el arcoseno o coseno inverso. Importante, coseno inverso, no coseno a la menos 1, coseno inverso. Lo aplico en ambos miembros y como ya habíamos definido que al evaluar una función inversa en la función original me va a devolver en este caso lo que metí en la función original, que si yo evalúo el seno inverso en el seno de beta o de alfa o de gamma, me va a devolver cualquiera de los ángulos que yo tenía adentro. En este caso, si yo evalúo el seno inverso en seno de alfa, me va a devolver simplemente alfa. Entonces es importante entender eso. Y aquí te pongo en rosita para que no te confundas. Que pues esto se puede escribir, esto es exactamente lo mismo que escribir esto aquí, lo de arriba. Esto. Entonces fíjate. Si operamos esto en la calculadora, nos da que alfa debe ser igual a 35 grados sexagesimales. Entonces, ya con esto ahora puedo plantear el teorema de triángulos, que nos dice que la suma
de los ángulos internos de un triángulo nos debe dar 180 grados. Y esto es algo que se repite para cualquier tipo de triángulo. Se hace oblicuángulo o se hace rectángulo. Siempre se va a repetir esto. Fíjate. Aquí conocemos ya alfa y conocemos beta. Pero no conocemos gamma. Entonces reemplazamos alfa y beta. Alfa vale 35. Beta vale 75 y gamma no sabemos, por lo cual es nuestra incógnita a despejar. Entonces, este 75 y 75 los paso a restar al otro miembro. Me queda 180 menos 75 menos 35. Por lo cual vamos a decir, y nos va a dar aquí, que gamma debe ser igual a 70 grados sexagesimales. Entonces así nos queda y podemos ver que es el inciso C en este caso. Y ya resolvimos este triángulo para gamma. Ahora fíjate, nos pide resolver este triángulo para gamma igualmente. Pero en este caso se nos da este lado de aquí, se nos da este lado de aquí y se nos da este lado de aquí. O sea, se nos dan los tres lados, pero no se nos da gamma. Entonces lo que yo puedo plantear es en este caso ley de cosenos, que nos dice que un lado al cuadrado puede ser igual, es igual de hecho, al otro lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado, menos dos veces un lado por el otro, donde no son el lado que estamos buscando, ¿no? Por el coseno del ángulo opuesto a este ángulo. En este caso, lo definimos así, ¿no? Fíjate, esto aquí puede ser cualquier lado, pero esta notación se suele utilizar porque es una serie de recordar, ya que todos, o espero que todos, recuerden el teorema de Pitágoras. Es simplemente expandir el teorema de Pitágoras, ¿no? Aquí tenemos el teorema de Pitágoras, pero le restamos dos veces a por b por el coseno del ángulo que está opuesto al lado. Fíjate, el coseno del ángulo que está opuesto al lado, nosotros estamos buscando c, entonces el opuesto de este ángulo a este lado que diga es gamma, entonces es el coseno de gamma. Entonces ya con esto ya te conocemos c, conocemos a y conocemos b, y acá también. Entonces ya podemos simplemente reemplazar los valores. Entonces c vale esto aquí al cuadrado, a vale 12 y esto lo elevamos al cuadrado, b vale 3 esto aquí. No voy a poner a leer todos los números, no, ni mucho menos. Y esto está al cuadrado y le restamos dos veces a por b por el coseno de gamma. Entonces si operamos esto en la calculadora, fíjate, si operamos esto de aquí en la calculadora me da esto de aquí. Si opero esto de aquí en la calculadora me da esto de aquí. Si opero esto de aquí me da esto de aquí. Entonces fíjate, ya con esto, este coseno, fíjate, lo paso para acá positivo y este lo paso a restar acá. Entonces me queda que el coseno de gamma multiplicado por este numerote de aquí es igual a esto de aquí. Entonces divido esto de aquí, lo paso a dividir al otro miembro. Entonces me queda que el coseno de gamma es igual a esta división de aquí, toda rara y extraña, lo cual me da 0.5878. Operándolo con la calculadora, claro está, es importante que tengas tu calculadora a la mano. Entonces si yo aplico la función arco coseno en ambos miembros o coseno inverso, puedes escribirlo así o así. En las calculadoras siempre te va a salir como coseno inverso, no sé por qué, pero está medio raro y extraño que te salga como coseno inverso, pero es correcto decir coseno inverso, no coseno a la menos 1. Eso sí es incorrecto decir coseno a la menos 1. Recuerda, coseno inverso. De este caso, 0.5878. Entonces, si operamos esto en la calculadora, nos va a dar que gamma debe ser igual a 54 grados sexagesimales, lo cual corresponde al inciso B. Y así es como completamos lo que es la guía de estudio para tu segundo examen de trigonometría.